Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar por las siguientes intenciones. Por la salud de William González y Luis Alberto Volcán. Por la salud de Ana Julia Rivera, Yesenia Santini, Paulina y Ted Art, Michael García, Mati Domínguez García, Miguel Ángel Barrón Lara, Virginia López, Paula del Carmen García Valentín, José Luis León Morales, Antonio Gómez Jiménez, por la salud de Leslie. Oramos también por la familia Arzate Barraza y Batalla Fragoso. Oramos en misas gregorianas por el eterno descanso de Agapita Manuel y María Guadalupe López, José López, Carlota Catarina Feria, Francisco Santini, María Cruz Ramos Espinosa, Isabel Hilario Tito, Agapita Caimes, Camilo Antonio Ureña Checo, Leoncio Mansueta, Fray David García Valentín, Eladio García Barrera, Carmen Valentín Tapia, Jesús García Valentín, Eladio García Valentín, Luz Naranco Vera, Manuelita Naranco Vera, Trinidad García Naranco, Hilario García Valdés, Antonio León Morales, Alejandro Soto Olmos, Vanessa Mozo Fávila, Viridiana Tempa, María Ignacia Ayala Costa, Bernardo Becerra Rodríguez, Martín Lara, Eustolia Castro, Leonor Rendón Aguirre, Mario Morales Espejel, Eduardo Morales Rendón, Luz Adriana Barrera Torres, Mateo Tapia Solís, Evarista Roque Medina, Aurora Medina Jiménez, Eligio Roque Bastida, Paula Solís Reyes, Mateo Tapia Cano, Amalia Tapia Solís, Juan Carlos López Tapia. Oramos por Genaro Rivas, Eulalia Rojas, Cipriano Vivas, Orlando Rojas, Betania Dávila, Ruperto Rivas, Lucrecia Angulo, Antonio Rivas, Fermín Carrillo, Rocker Díaz, Elio Rivas, Ruperto Medina, Erlin Lara, y por todas las benditas ánimas del purgatorio y al gran poder de Dios. Con estas intenciones vamos a dar inicio con el canto de entrada. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Es ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompa las cadenas. Mi alma sea llena y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche, dará fruto a su tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Celebramos hoy, queridos hermanos, la fiesta de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Vamos a pedirle a San Jerónimo, al cual le debemos la traducción de la Biblia al idioma original, que era el latín, idioma original de la Iglesia. Entonces pidámosle a San Jerónimo que nos dé la gracia también de poder comprender la palabra de Dios cada vez que la escuchemos. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de nuestros pecados. Dice la carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado, pues es un mentiroso y la verdad no está en él. Reconozcamos nuestras miserias y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano. Daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pasteando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una
divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino sobre el desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni prefirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y mi clamor. Atiende, prestado oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examíname mi corazón, revísalo de noche. Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestras súplicas. Oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos
interpretar tu palabra. Amén. ¿Puede sentarse? Bien, bienvenidos queridos hermanos a la celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos habla de dos cosas importantes, ¿no? La primera es estar unido a la casa de Dios, a la iglesia. El Evangelio al final nos dice: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Es decir, que aquellos que anuncian la palabra del Señor tienen que estar siempre a favor de Dios, a favor de la iglesia. No podemos hacerlo fuera de la iglesia, porque si lo hacemos fuera de la iglesia, caeríamos en rebeldía contra el Señor, es decir, hacer lo que a nosotros nos da la gana. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en medio de nuestra sociedad? La gente predica la palabra de Dios, pero algunos no lo hacen acorde a lo que dice la iglesia. Y muchos dicen: no, pero es que la Biblia me lo dice. No, recuerden que la Biblia no existía antes que la iglesia. Primero existió la iglesia. 300 años estuvo la iglesia predicando sin Biblia. Y ahí es donde la iglesia llama tradición oral, lo que se transmitía de viva voz. Por eso hoy la iglesia coloca un santo, San Jerónimo. Gracias a San Jerónimo, que era un sacerdote erudito, estudiado, que hablaba muchas lenguas, el Papa San Dámaso I le pidió que tradujera la Biblia del griego, del hebreo y del arameo al latín, que era la lengua original de la iglesia. Y después que San Jerónimo la tradujo, se la presentaron al mundo diciéndole: esto es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Papa San Dámaso mandó a recoger todas las cartas, todos los escritos. Habían 10, por ejemplo, habían como 10 libros de Apocalipsis. Y el Papa con los obispos se sentaron, estudiaron, pidieron la fuerza del Espíritu Santo y ahí decidieron cuál era inspirado por Dios y cuál no. Y gracias a ese estudio bíblico de ese momento, hoy nosotros tenemos en nuestras manos lo que conocemos, la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento con sus 46 libros y todo el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Osadamente algunos van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis encontramos en el capítulo 22, versículo 20 o 22, 18, San Juan, que fue el último discípulo en morir, que fue el único discípulo que no murió martirizado, murió de muerte natural. Los demás discípulos todos los asesinaron, algunos los crucificaron, otros les clavaron flechas, bueno, le hicieron de todo, pero San Juan fue el único discípulo que murió de vejez. Y San Juan fue el autor del libro del Apocalipsis, y San Juan escribió lo siguiente, Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida. O sea, en el reino de los cielos, Dios lo va a eliminar. Y le voy a hacer una pregunta: ¿quiénes le quitaron libros a la Biblia? Los protestantes. ¿Cuántos libros le quitaron? 7. Porque se creen, con todo el respeto, más arrecho que Dios. ¿Sí? ¿Sí? Porque esa es la palabra clara. No. La Biblia fue inspirada por Dios y ese Dios inspiró a la iglesia que Él fundó, porque Él la fundó. El detalle es que muchas veces nosotros juzgamos la iglesia por quienes formamos parte de ella, y no puede ser así. Yo no puedo juzgar la iglesia por quienes forman parte de ella. Es que el cura es malo. Usted no puede juzgar la iglesia porque el cura es malo, porque yo puedo decir los fieles son malos. Y yo no voy a juzgar la iglesia porque los fieles sean malos. No, porque la iglesia es obra ¿de quién? De Dios. El que la fundó, ¿quién fue? Dios. Y Dios le dijo: ni los poderes del infierno podrán contra la iglesia. Por eso la iglesia, cuando saca la Biblia como nosotros la conocemos y se la presenta al mundo, la saca con 73 libros, incluyendo este Apocalipsis de Juan, donde dice: el que le quito, el que le ponga algo a la palabra de Dios, será borrado, será eliminado, ¿sí? Su nombre será eliminado de la lista de los que entrarán al reino de los cielos. Y los protestantes le quitaron 7 libros a la Biblia. Entre los 7 libros, uno de los más importantes que le quitaron fue el libro de la sabiduría, que nos habla sobre Jesucristo. Le quitaron el libro de Macabeos. El segundo libro de Macabeo nos dice que orar por los difuntos es una obra buena, santa y justa. Entonces, como los protestantes no oran por los muertos, entonces prefirieron quitárselo. Y se lo quitaron 1820 años después. Mejor dicho, 1500 años después, porque la Biblia salió en el 380
Y los protestantes en el año 1820 le quitaron los 7 libros. O sea, ¿es decir que la iglesia durante 1800 años estuvo en un error? No. Entonces, esto es simplemente para que entendamos que cuando la iglesia celebra hoy, por ejemplo, la fiesta de este gran santo que es San Jerónimo, ustedes y yo debemos ser amantes de la palabra de Dios, conocer la Sagrada Escritura y conocer la historia y conocer la tradición. Yo no puedo hablar si yo no tengo bases. Yo no puedo hablar si yo no tengo fundamentos bíblicos. Yo no puedo hablar si no conozco la historia. Y la historia nos dice a nosotros que la iglesia, siendo santa porque la fundó Cristo y pecadora porque todos nosotros somos unos pecadores, es la iglesia ¿de quién? De Dios. Es la iglesia del Señor. Y en esa iglesia del Señor, ¿quiénes estamos? Los pecadores. Fíjense lo que decía el Salmo. Comencemos leyendo el Salmo, lo que nos dice la antífona del Salmo. Señor, escucha nuestra súplica. ¿Qué le decimos nosotros al Señor todos los días? Que escuche nuestras, es decir, nuestras oraciones. Porque cuando usted reza, cuando usted ora, quiere que Dios lo escuche. Ahora viene la pregunta. ¿Usted quiere que Dios lo escuche? ¿Usted escucha a Dios? Ahí es donde está la pregunta. Porque antes de yo pedirle a Dios que me escuche, yo tengo que aprender a escuchar ¿a quién? A Dios. Por eso el Señor nos dice siempre en el Antiguo Testamento, cuando comenzaba a decir una profecía por medio de los profetas, siempre decía: escucha Israel, escucha pueblo mío, escucha pueblo de Dios. El problema es que muchos de nosotros no queremos escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, mire lo que sigue diciendo el Salmo. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Aquí viene un detalle muy importante. Presta, Señor, oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. ¿Cuántas veces nosotros le mentimos a Dios? ¿Cuántas veces le mentimos al Señor? Y aquí viene la historia de Job. Job fue un hombre bendecido por Dios. Y mire lo que pasó con Job. Escuchemos. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos también llegó Satanás. Oiga, ¿quién llegó delante de Dios? Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. Porque el diablo está ¿dónde? En la tierra. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Apocalipsis 12:9. Vamos a ver el diablo en la tierra. Oiga. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el diablo estaba dando una vuelta ¿por dónde? Por la tierra. Por eso dice Pedro en su carta, dice: resistan en la fe al diablo que ronda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. El diablo está aquí en la tierra. El diablo siempre camina al lado de nosotros. Mire, yo siempre he dicho: Dios camina por un lado y el demonio camina por el otro. Los dos nos hablan. Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. El demonio nos habla a través del mundo. La pregunta es: ¿a quién seguimos y a quién escuchamos? ¿Cuántas veces somos sordos a la voz de Dios, pero estamos atentos a la voz de quién? De Satanás. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El dragón grande. ¿Quién es el dragón grande? Satanás. La antigua serpiente. ¿Quién tentó a Eva? La serpiente. ¿Y quién era la serpiente? Satanás. Conocida como el demonio o Satanás. Ahí está, con nombre y apellido. ¿Demonio o quién? Satanás. Fue expulsado. ¿De dónde fue expulsado? Del cielo. Porque el diablo, antes de ser diablo, ¿quién era? Un ángel. ¿Y ve que sí se puede cambiar de ángel a demonio? Y a veces en la familia también pasa lo mismo, ¿verdad? Cambiamos de ángeles a Satanás. Al puritico demonio, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en todos lados pasa exactamente lo mismo. El diablo era un ángel. Era, dice la palabra de Dios, era uno de los ángeles más bellos. Y mire, terminó siendo ¿quién? Satanás. Sigue. El seductor del mundo entero. Ese diablo, Satanás, ¿es qué? El seductor del mundo entero. Nos seduce a nosotros. Y mire que el diablo quiso seducir a Job. Y vamos a ver qué podemos aprender ahorita de Job. Fue arrojado a la tierra. ¿Dónde fue arrojado el diablo? A la tierra. Es decir, que el diablo está aquí con nosotros. Claro que sí. No aquí en esta misa, porque donde está la misa el diablo no está. Sale corriendo, ¿sí? Así de sencillo. Pero el diablo camina con nosotros. Aunque pudiéramos decir que el diablo también va a misa. Porque
la primera misa que celebró nuestro Señor Jesucristo, estaba también Satanás. Cuando el Señor le dio el cuerpo y la sangre a Judas, dice la palabra de Dios, entró en él ¿quién? Satanás. Es decir, que ¿quién estaba en misa? Satanás. Prestando atención, mirando, a ver cuáles son los vagos y sinvergüenza que están prestando atención. Cuáles son los que están realmente con fe sincera y cuáles son los que vinieron a ver si esto es un espectáculo. ¿Sí? Así está el diablo. El diablo está así. Y fíjense, entró en Judas el diablo, el demonio. Así que cuidado si en nuestra vida en vez de entrar del Señor, entra Satanás. Y nos dejamos gobernar por Satanás. Entonces dice, el diablo andaba por la tierra dando una vuelta. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? Oiga, hay algo interesante. El Señor nos mira a nosotros, porque el Señor le dijo al demonio, ¿te fijaste en mi siervo Job? Es decir, que Dios conoce nuestra vida. Dios sabe quiénes somos nosotros. La palabra de Dios a todo lo largo de la Escritura, Dios dice que Él nos conoce, Dios sabe quiénes somos, qué pensamos, cómo actuamos, qué hablamos, cómo decimos las cosas. Miren, nosotros podemos mentirle al mundo, pero al único que no le podemos mentir es a Dios. Dios sí sabe quiénes somos nosotros. Si somos realmente unos ángeles o somos unos demonios. Eso lo sabe ¿quién? Dios. Si somos buenos cristianos o somos los peores cristianos. Si somos gente verdadera o somos gente falsa e hipócrita. Eso lo sabe ¿quién? Dios. Así de sencillo. Entonces Dios le dice al demonio, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Fíjense, Dios tenía un buen concepto de Job. Pregunta, ¿cuál concepto tiene Dios de mí? ¿Qué concepto tendrá Dios de mí? A veces sabemos el concepto que tiene la gente de uno, ¿verdad? La gente de uno sabe, este piensa que yo soy un desgraciado, este piensa que yo soy esto. Pero ¿qué pensará Dios de mí? ¿Realmente qué pensará el Señor de nosotros? De mi vida, de lo que somos. Es un hombre íntegro y recto. Oiga, ¿es un hombre qué? Íntegro. ¿Y un hombre qué? Recto. Que teme a Dios. Oiga, ¿qué hace? Y la persona que teme a Dios cumple los mandamientos, cumple la ley de Dios. Una persona temerosa de Dios cumple la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios, por ejemplo, de nuestra sociedad? ¿Qué quiere Dios de nuestra familia? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de mí? Y mire, cumple, dice la palabra de Dios, cumple los mandamientos. Una persona íntegra cumple los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios? Todos, porque no se sale ni el Papa, ¿sí? Aquí todos a veces no cumplimos los mandamientos de Dios, a veces hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Así de sencillo, así de fácil. Entonces fíjense, Dios tenía un concepto maravilloso de Job. Es un hombre íntegro, dijo el Señor. Que teme a Dios y se aparta del mal. Oiga, teme a Dios, se aparta del mal. Vamos a poner un ejemplo, los que son chismosos. Si usted sabe que hay una persona que es chismosa, ¿qué hace usted? Se aparta. No, se sienta con una tacita de café. ¿Qué fue lo que pasó? Venga, écheme el cuento completo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque no vamos a quedar con las ganas de saber qué fue lo que pasó, ¿no? No nos apartamos de... Mira, ese ejemplo tan sencillo, pero es la pura verdad. Nosotros muchas veces no nos apartamos del mal. Nosotros nos sentamos a degustar el mal, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios, es un hombre temeroso de Dios y que se aparta ¿de qué? Del mal. Oiga, tenemos que aprender a apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Siga. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? Oiga, la pregunta de Satanás es capciosa, no una pregunta fuerte. ¿No cree usted que ese temor es desinteresado realmente o es un temor interesado? Muchas veces nosotros seguimos a Dios por intereses, no por desinteresados. ¿Sí? Tenemos un interés de por medio, yo quiero alcanzar esto. Ojalá que nosotros pudiéramos seguir al Señor libremente, sin intereses de por medio, sino simplemente sirviendo al Señor, dándole gracias por todo lo que nos da. Oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Oiga, el diablo le reclama al Señor, usted construyó alrededor de él una cerca que nadie lo puede tocar. Todo está bendito, todo está bendecido. Y oiga la propuesta. Has bendecido el trabajo de sus manos
y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. Aquí vemos a un demonio sembrando ¿qué cosa? Cizañero. Sembrando cizaña. Hágale esto para que usted vea. ¿Sí? Eso usted póngale esta conchita de mango para que usted vea. Claro, Dios conocía a Job. Ese es el gran detalle. El diablo no, pero Dios sí. Dios sí conocía a Job. Por eso Dios le da esta respuesta al demonio. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, Haga con todo lo que él tiene, lo que a usted le dé, la gana, le dijo al demonio. pero a él no lo toques. Pero no lo mates, no lo toques, ¿no? Y mire cómo comenzó el diablo. Y Satanás se retiró de la presencia del O Señor. sea, el diablo fue nada más y nada menos que a ponerle chismes ¿a quién? A Dios. Fue allá a decirle, epa, Señor, aquí está este que es siervo tuyo, tú lo tienes protegido, esta persona está interesada en usted porque usted lo protege. Quítele toda esa protección y verá cómo va a dudar de usted. ¿Y qué le dijo el Señor? Haga con todo lo que él tiene, lo que usted quiera, pero a él no lo toque. Y vamos a ver si es verdad lo que usted dice o es verdad lo que yo dije de Job, ¿sí? Y mire cómo comenzó. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Oiga, primero, ¿qué hizo el diablo? Que le robaran a Job, ¿qué cosa? El ganado. ¿Qué pensaría usted si le roban el ganado? Vamos a ver qué dijo Job. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas. Dígame, aquellos que le caen los rayos cuando tienen los animalitos en el palo. ¿Y qué decimos nosotros? ¡Qué desgracia! Yo sí estoy salado. Más salado que el mar. Oiga lo que dice. Y a tus pastores, solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos divididos en tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Oye, le robaron las vacas, se le quemaron las ovejas, le robaron los camellos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo. Algo interesante de esto es que el diablo trabaja rápido, ¿no? Eso fue uno tras el otro, papá, ¿no? Así pasa a veces cuando quieren destruir nuestra vida, ¿sí? Llega un problema tras otro, uno tras otro, ¿sí? El problema es cómo nosotros los afrontamos. Ahora, vamos a ver cómo Job afronta toda esta realidad. Estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor. Primero tocó lo que él tenía de posesiones. Ahora viene a tocarle lo que para Job sería lo más sagrado. Cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó y los mató. Aparte de eso, le mató todos los hijos. Qué desgracia, ¿no? Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó su vestidura. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Oiga la oración de Job. Job está reconociendo que se vino a este mundo sin absolutamente nada. Y él sabe muy bien que se va a ir de este mundo sin nada. O sea, no le dio importancia a todo lo que tenía, ¿sí? ¿Le pudo haber dolido que le robaron los bueyes? Sí.
¿Le pudo haber dolido que se le quemaron las ovejas con un rayo? Sí. ¿Pudo haberle dolido que le robaron los camellos? Sí. Más dolor todavía que le mataron todos los hijos. Sí. Pero él reconocía que nada de eso se iba a llevar ¿para dónde? Para el reino de los cielos. Desnudo se vino, desnudo se va. Y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio. Oiga, otra oración de Job. ¿Qué dijo Job? El Señor me lo dio. O sea, Job tenía claro que todas esas posesiones, bueyes, ovejas, burros, hijos, tierras, todo se lo había dado ¿quién? Dios. Dios se lo dio. El Señor me lo quitó. Y el Señor se lo quitó. Y luego mire lo que hace Job. Maldito sea Dios. Esa fue su voluntad. Bendito. ¿Qué dijo Job? Ay, ¿nosotros qué hacemos? Maldecimos. La mayoría de la gente no bendice a Dios. La mayoría de la gente ¿qué hace? Maldice a Dios. Maldice a Dios. Mire, yo he tenido que celebrar funerales de madres enterrando a sus hijos, de familia enterrando a muchachitos jóvenes. Y he escuchado a mucha gente que no bendice a Dios, que maldice a Dios. Lo más lógico en esta vida es que los hijos entierren a los padres, no que los padres entierren ¿a quiénes? A los hijos. ¿Sí? Yo tuve una experiencia hace muchos años, cuando murió mi hermano, estaba yo comenzando en el seminario. Murió mi hermano y el cura no estaba en la parroquia. Y yo, como había muerto, me avisaron y yo llegué. Y el padre me llamó y me dijo que él no estaba, que estaba ocupado, que hiciera el funeral. Yo haciéndole el funeral a mi hermano, teniendo a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos al frente y diciéndole, denle gracias a Dios por la vida de mi hermano. Porque eso hay que enseñarle a la gente hay que enseñarle que hay que darle gracias a Dios por todo. Aunque nos consuma el dolor, aunque nos consuma la tristeza, aunque estemos aferrados a las cosas del mundo, sepamos que nada de este mundo nos llevamos. ¿Y cuántas veces nosotros amamos más lo material que lo espiritual? ¿Cuántas veces nosotros luchamos más por las cosas del mundo que por las cosas del cielo? Como si nos fuéramos a llevar algo. De este mundo no nos vamos a llevar nada. Por eso Job hoy nos está enseñando a nosotros que el Señor nos lo da y el Señor nos lo quita. Pero que lo que tenemos que hacer es bendecir ¿a quién? A Dios. Bendecir a Dios por todo. Démosle gracias al Señor por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Tiene un problema, tiene una dificultad, dele gracias a Dios porque usted va a aprender a salir de ese problema si confía en el Señor. El Señor nos dice a nosotros, ¿no te he dicho que confíes en mí? Lo que pasa es que nosotros confiamos más en nuestra fuerza, confiamos más en nuestra sabiduría, confiamos más en nuestras riquezas que en Dios. ¿Cuándo confiamos en Dios? Cuando todas esas opciones se han acabado. Y nos queda una sola, se llama Dios. Ahí sí acudimos a Dios. En cambio Job, todo momento le dio gracias ¿a quién? A Dios. Bendito sea el Señor. Se fueron mis hijos. Benditos, ¿qué vamos a hacer? ¿Con llorar usted lo va a traer? No. ¿Por qué no ora por ellos? Con llorar le van a volver las 4 vacas que le robaron. Con maldecir le van a volver las 4 vacas. No. Bendito sea el Señor. Dele gracias a Dios. Yo le digo, hay gente, no, que entraron unos ladrones, padre, y ¿sabe qué es lo que más tristeza me da? Que llevaron el toro más grande. Yo dele gracias a Dios que está vivo, pendejo. Pero sí, cuando pasó aquí en el Franciero, que estaban los botinegras, eran los botaverdes. Eso mismo. Y sí, que entraban a la finca, porque yo me conté con todo ese cuento, me lo sé completico. Entraban a la finca y escogían, yo quiero este, quiero este, quiero. Llegó uno que va a la iglesia, que es lo que más me duele, es que va a la iglesia. ¿Sí? Y que no tiene nada. Digo, ay, padre, a mí lo que me más tristeza que da es que la gente agarraba todo el ganado que quería y se lo llevaban. Yo le decía, ¿sabe qué me da tristeza a mí? Que usted tiene una mente pobre, hijo. Así de sencillo. ¿Cómo va a decir usted que le da tristeza? Dele tristeza si esa gente viene y mata a alguno. Pero que se sientan felices y dichosos que lo dejaron con vida. Total, Dios les va a volver a bendecir. Si ellos confían y creen en el Señor, Dios los va a volver a bendecir. Dios les va a dar otra vez lo que les dio en creces. Se lo va a dar muchísimo más. Mire, busque el libro de Job aquí. Busque el libro de Job. El último capítulo del libro de Job. Escuche, ¿qué hizo Dios después que el demonio tentó a Job? Porque Job dijo, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó, ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Oiga lo que hizo Job, no pecó y no dijo ni siquiera una mala. Es más, el cura dice más malas palabras en misa que Job. Ya, pero es que yo las digo para que mucha gente pueda entender realmente lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero Job no dijo ni siquiera una mala palabra delante de Dios. Es más, después de esto, ¿sabe qué hizo el diablo? A Job le mandó una enfermedad que se llama la lepra.
Y Job decía, se me caen los pedazos de carne, no tengo piel, decía Job. Pero nunca renegó ¿de quién? De Dios, nunca. Mire, venir, lo que eran sus amigos, dice el mismo Job, yo no entiendo cómo ustedes, en vez de ayudarme, están en contra de mí, le dijo Job a los amigos. Cuando Job tenía plata, tenía buenos amigos. Pero cuando estaba enfermo, ahí es donde usted va a dar cuenta quiénes son sus amigos. Cuando uno está enfermo es cuando uno se da cuenta quiénes son realmente las personas que están al lado de uno. Y a veces eso que creemos que son nuestros amigos, no, esos son amigotes, ¿sí? Bochincheros, sinvergüenzas, simplemente que lo que quieren hacer es gastar la plata. Así de sencillo. Pero cuando usted no tenga nada, ni uno de esos amigos va a estar al lado suyo. Así Job le lo reclamó. Job le reclamó a ellos, le dijo, no sean insolentes. Ustedes en vez de estar ayudándome están en contra de mí. Pero tengo uno que nunca me abandona, dijo Job. Se llama el Señor, al cual veré cara a cara, le dijo Job. Porque Él me va a bendecir, porque tengo la certeza de que me va a bendecir. Y mire cómo Dios lo bendijo. Lea el último capítulo de Job. Escuche lo que le dijo, lo que hizo el Señor con Job. Y con esto terminamos la reflexión. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes y yo entendamos algo. Nosotros nacemos en esta vida para morir, primero. Nacemos sin nada y nos vamos sin nada. Todo lo que tenemos es bendición ¿de quién? De Dios. Pero no nos aferremos a eso. No nos aferremos a eso. Todo pasa. Todo pasa. ¿A quién tenemos que aferrarnos nosotros? A Dios. Aferrarnos al Señor. Y confiar en Dios. A veces no confiamos en Dios. Ni siquiera en la providencia de Dios. A veces estamos más preocupados porque no tengo cómo comprarme 1 kilo de arroz que decirle al Señor, Señor, bendígame. Si usted le pide a Dios que lo bendiga, mire, le aseguro que ese día usted va a acostarse lleno, harto. Porque Dios nunca lo va a abandonar. El problema es que no confiamos en Dios. El problema es que no confiamos en el Señor. Y mire cómo Job nos enseña que sí hay que confiar en el Señor. Job nos da una lección, mire, me mataron los hijos, me robaron los camellos, se me quemaron las ovejas, me robaron los bueyes. Es más, me quitaron todo, no tengo nada. Y dice la palabra de Dios, a pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ni una insolencia contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Oiga lo que hizo Dios con Job, aquí. Capítulo 42, versículo 10. Oiga, preste atención, poco a poco. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara a la anterior. Primero, Job confió tanto en Dios que Dios hizo que lo que venía era mejor que lo que tenía. Era mejor que lo que tenía. Iba a ser mejor y va a ser mejor que lo que tenía. Si usted tiene un problema, una adversidad, una dificultad y usted confía en el Señor, téngale por seguro que lo que viene será mejor. Que lo que viene será mejor. Les voy a contar, les voy a echar un cuentico rapidito. Hace 3 semanas atrás, venía yo de la ciudad de San Cristóbal, que estaba mandando a hacer buscando unos juegos de vasos sagrados para unas comunidades aquí de la parroquia. ¿Sí? Venía yo en la camioneta. Y de aquí para allá iba un chevette. Yo ahorita cuando veo los chevetes les echo la cruz. Un carrito chevette. Y al carrito chevette se le salió el caucho de atrás. Y ese caucho, yo venía como a 80, ese carro también iba como a 80 de aquí para allá. Y cuando salió ese caucho yo me imaginé la velocidad que pudo haber agarrado, ¿no? Se vino brincando. Y yo apenas lo miré que venía de frente a la camioneta. Me iba a tirar para este lado, había un bajío. Yo frené la camioneta y esperé el coñazo. El caucho chocó contra el foco, dobló la carevaca de la camioneta, dobló el capó, arrugó toda esa vaina, partió la batería, el caucho no lo volví a ver más porque se perdió. Salí barato, dije yo. Gracias a Dios porque no le cayó al vidrio y no me pasó nada, ¿no? Y apenas chocó, yo dije entre mí, mis ahorros. Porque había que mandar a arreglar el carro, ¿sí? Había que mandar a arreglar el carro. Mire, yo me vine, busqué a alguien ahí rapidito para que me arreglara el rallador porque se había partido picado un cable, no prendía el rallador, y si lo traía así pues se me recalentaba y ahí medio lo papareteamos, también me lo traje poco a poco. Y venía pensando, ya, me dice, voy a hacerme el rosario, Ave María Purísima. Llegando a Barinas, me entró una llamada del exterior. Y dije, sí, dígame, padre, soy fulanito de tal. Escucho sus misas por las redes sociales. Quiero ayudarlo en algo. ¿Qué necesita? Yo le dije, me acaban de chocar la camioneta. Eso fue sin pelos en la lengua, ¿sí? Me acaban de chocar la camioneta.
¿Y sabe qué me dijo este hombre? Padre, tranquilo, si a usted no le pasó nada, métale al taller y me avisa cuánto es que yo le pago el favor. ¿Sí? Mire, cuando yo leía lo de Job, a mí se me pelucan los pelos. Ahí sí se me pelucan a mí los pelos. ¿Sí? Yo decía, ¿cómo Dios nos bendice a nosotros? A pesar de los problemas, de las adversidades, de las dificultades, Dios nos bendice a nosotros. Y en menos de, bueno, la saqué la semana pasada, gracias al Señor. ¿Sí? Como si nada le hubiese pasado. Entonces, mire, ¿qué dice? Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara, fuera mejor que la anterior. Sí. Porque había intercedido por sus amigos. E incluso, fíjese, Job no le echó la grama a sus amigos con Dios. Job lo regañó, porque usted lee el libro de Job, Job harta a sus amigos, pero a Dios no le dice nada. No le dice al Señor, Señor, esto es un desgraciado. No. Es más bien, Job pidió a Dios para que siguiera bendiciendo a sus amigos. ¿Qué hacemos nosotros? Ojalá que este desgraciado le caiga las 7 plagas de Egipto. ¿O no? Sigamos. Y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes de Job. ¿A cómo los aumentó? Al doble. Vamos a ver cuánto era el doble. Aquí. Sigue. Este vio volver a él a todos sus hermanos y hermanas, lo mismo que a los conocidos de antes. Comían con él en su casa, lo compadecían y consolaban por todos los males que Yahvé le había mandado. O sea, la gente le echaba la culpa ¿a quién? A Dios. No. ¿Fue la culpa de quién? Del diablo, del cizañero. Porque fue el diablo el que llegó allá a hablar con Dios. ¿Sí? Y Dios lo que hizo fue simplemente probar la fe, probar la perseverancia y probar la fidelidad de Job. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Que Dios quiere probar nuestra fe, pero somos a veces tan indebles en la fe que caemos rapidito, que abandonamos a Dios rapidito. Cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Yahvé hizo a Job más rico que antes. ¿Cómo lo hizo? Más rico. Yo tengo una camioneta más bonita que la que tenía antes. ¿Gracias a quién? A Dios. Gracias a Dios. Yo no me puedo quejar. Tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas tuvo? 14,000. Échele pluma. 6,000 camellos. Pero que lo que le robaron eran nada. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tuvo 3 hijas. A ver, ¿cómo llamaban las hijas de Job? Ay, ¿ustedes no han leído el libro de Job? Ave María Purísima, mire. El libro de Job tiene apenas 42 capítulos. ¿Sí? Léanlo. Tuvo 3 hijas. Una se llamaba Paloma. Dele. A la primera la llamó Tórtola. ¿Y qué es la tórtola? Pues paloma. A la segunda la llamó Canela y a la tercera la llamó Azabache. Oiga. A la segunda Canela y a la tercera Frasco de perfumes. Azabache, que era en ese tiempo. No se hallaban en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Si las otras eran feas, estas son bellas. Y su padre les dio parte de la herencia junto con sus hermanos. Y oiga, ¿qué más le regaló Dios a Job? ¿Qué es lo que más me gusta? Job vivió todavía 140 años. ¿Cuántos años le regaló? 140. Le dio todavía, dice. Aparte de los que ya tenía, ¿le dio cuántos años? 140 años. Yo le pido a Dios nomás 70. Con eso tengo. Después de sus pruebas. Y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. Algunos no ven sino la primera. ¿Y este lo vio hasta cuándo? Hasta la 4ª generación. Bueno, ya Hermes ya está viendo la primera generación. Bueno, hasta la doña Fidel, ¿has visto cuál? ¿Ya? ¿Nietos, bisnietos, tataranietos? No, todavía no. Le falta, va en la segunda, le falta la tercera y la cuarta. Pídale a Dios mucho, a que vea la tercera y vea la cuarta. Pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, que seamos como Job. ¿Qué podemos aprender hoy de la palabra de Dios? Primero, seamos fieles a Dios, y ser fieles a Dios significa ser fieles a la iglesia. Sin importar cuántos pecados tengamos nosotros. A mí me da tristeza cuando la gente juzga más los pecados que las cosas buenas. No.
En la iglesia debemos nosotros ser fieles, ¿a quién? A Dios. Su fidelidad es a Dios. Que los demás hagan con su vida lo que les dé la gana, pero la fidelidad suya tiene que ser ¿a quién? A Dios. 2, seamos como Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a repetirlo. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, aprendamos como Job a bendecir a Dios por todas las circunstancias de nuestras vidas. Si Job bendijo a Dios en los momentos malos, imagínense cómo lo hizo en los momentos buenos. Ustedes y yo tenemos que hacer lo mismo. Bendecir a Dios en todo momento, sea buenos o malos. ¿Sí? Pero en todo momento. Y si usted bendice a Dios, lo que viene, como dice la misma palabra de Dios, superará lo anterior y será muchísimo mejor. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos al Señor nuestras oraciones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestras familias, para que Dios Todopoderoso nos bendiga cada día. Podamos darle gracias a Dios por todas las cosas buenas y malas, por todo lo que nos sucede, para que Dios nos siga bendiciendo cada día, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por esta familia, quienes hoy nos abren las puertas de su casa, de su hogar, para celebrar esta Eucaristía. Para que Dios Todopoderoso les siga bendiciendo en abundancia de vida, de salud y de bienes, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros quienes hemos escuchado esta palabra de Dios, para que a ejemplo de Job podamos ser fieles al Señor, sin importar las adversidades, las dificultades o los problemas, que podamos mantenernos firmes, porque el demonio siempre va a querer que nosotros caigamos. El demonio siempre va a querer que nosotros dudemos de Dios, que nos mantengamos firmes en la fe, fieles al Señor, roguemos al Señor. Oremos también por aquellas personas que sufren. Job, cuando le cayó la lepra, también bendecía a Dios. Pidámosle a Dios Todopoderoso que bendiga a los enfermos, que les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Dice el Salmo, Dios te da lo que anhela tu corazón. Que ojalá en el corazón de cada enfermo siempre puedan anhelar la salvación, la vida eterna, pero también la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les tenga gozando de esa vida eterna que algún día nosotros deseamos alcanzar, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Quienes van a comulgar, levanten la mano, por favor, tenganla levantadita así. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo,
siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. aumenta de nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, San Jerónimo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestros hogares, en nuestras familias, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. La gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, Señor, sino mira esta la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. A los que nos siguen en las redes sociales, desde acá les enviamos un abrazo de paz fraterno. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.
Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Para poder conocer a Dios debemos sumergirnos en la lectura de la palabra de Dios. Y aquí la última pregunta, ¿cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia? Cada quien le da la respuesta según su tiempo, ¿no? Pero lean la palabra de Dios todos los días. Le decía a los fieles que todos los días usted lee un capítulo de la Biblia y en 3 años lee toda la Biblia. Un capítulo por día que le va a tomar, póngale 10 minutos para meditarlo, leerlo y meditarlo un momento, ¿sí? Y en 3 años lee la Biblia. Entonces, a veces no lo hacemos porque no tenemos tiempo, o porque no queremos, o simplemente porque no nos gusta. Así que podamos nosotros enamorarnos cada día de la Sagrada Escritura y podamos leer la Biblia en nuestras casas, en nuestros hogares. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. De nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, en el nombre del Señor, pueden irse en paz. Que tengan feliz jornada, feliz día, feliz noche. Dios les bendiga.